la, ¿cómo se llama? La clase. Ahí estamos. Ya empezamos a grabar y pues yo voy a continuar con nuestra teoría de intervalos de confianza. Acuérdense que esta semana tienen su examen, ¿eh? Que se ha estado moviendo por las cuestiones del paro, pero el examen me parece que quedó para este viernes, si no mal recuerdo, ¿no? Hasta máxima verosimilitud. Y ahorita estoy viendo un tema que se llama intervalos de confianza. Em, Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor? Sí, perfecto. Lo escuché muy lejos. Creo que no sea un tema de mi audio. A ver, cambiar, probar altavoz, configuración de audio. Voy a ver si puedo mejorar. El micrófono creo que sí se puede mejorar. Ya lo subí a todo. Y me está saliendo mensajes de que el internet es inestable. Entonces, cualquier cosa, este, me pueden mandar un mensaje incluso por WhatsApp, por si los pierdo, pues luego yo puede ser que ni me doy cuenta y ya los perdí, ¿verdad? Por cualquier cosa, estoy ahí pendiente, ¿ok? Aquí están llegando más compañeritos. Excelente. Entonces ahí está el chat. Y lo que quiero ver con ustedes es retomar la teoría de intervalos de confianza. Que habíamos dicho que los intervalos de confianza son muy simples. Simplemente hay que encontrar dos estadísticas que cubran al parámetro al que le quiero construir un intervalo con una probabilidad dada, ¿no? Y estuvimos discutiendo la filosofía de que por qué le tenemos que decir confianza y no probabilidad. Habíamos dicho que probabilidad solo tiene sentido cuando la muestra todavía no es observada. Cuando la muestra todavía me la estoy imaginando que la voy a recibir en el futuro, sí tiene sentido hablar de la probabilidad de construir o de encontrar dos estadísticas que cubran a un parámetro con cierta probabilidad. No hay ningún problema ahí. El tema es cuando ya se observa la muestra, yo ya no puedo hablar de probabilidad, tengo que hablar de confianza, puesto que ya no hay más variables aleatorias. Ya habíamos dicho que decimos confianza en el sentido de que hay muestras buenas o muestras que van a cubrir al parámetro y muestras que no van a cubrir al parámetro. Ya hemos comentado eso, ¿no? Si yo hago un intervalo al 95% de confianza, sé que hay 95% muestras que van a cubrir al parámetro y un 5% que no. Entonces, yo digo confianza en el sentido de que confío que la muestra que me llegó pertenece a ese 95% que sí cubrió al parámetro. Entonces, por eso le llamamos confianza. Ya hemos dicho que la forma en cómo construimos intervalos de confianza es a partir de algo que le llamen cantidad pivotal. La cantidad pivotal dijimos que es la función de la muestra, debe de involucrar al parámetro teta, es muy importante que debe de involucrar al parámetro desconocido, y lo más importante es que su función de distribución, eso es lo difícil de una cantidad pivotal, su función de distribución tiene que ser completamente conocida. Eso es lo complicado de encontrar cantidades pivotales. Entonces, ya no me confirmaron. ¿Sí se ve mi pantalla? Perdón, yo nada más empecé a hablar, pero sí me pueden decir. Creo que sí me dijeron que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que lo escuché muy lejos. Nada más. Espero que sí se esté viendo el pizarroncito. Bueno, entonces, yo estaba hablando de la normal. No sé si se acuerdan, de la normal sigma cuadrada conocida. Vamos a suponer en este momento que esta es conocida, ¿no? Y yo les propuse, vean que no les estoy construyendo la cantidad pivotal, yo se las estoy proponiendo, se las estoy definiendo. Después vamos a tener que entrar a una discusión de cómo encontrar cantidades pivotales. Pero yo les definí una cantidad pivotal que depende de mu, evidentemente, que les dije, miren, agarremos a X barra, bueno, evidentemente, acuérdense que siempre yo estoy suponiendo que tengo una muestra aleatoria de este modelo,
Y yo les dije, agarremos a X barra, restémosle la media y dividímoslo entre la raíz de su varianza, ¿no? Que sería esta cosa. O sea, yo ya sé que en el caso de la modelo normal, algo que yo ya he investigado, que he aprendido en mis cursos de probabilidad, es que cuando yo calculo el promedio de una muestra normal, el promedio se distribuye con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Esto ya lo hemos visto muchas veces. De aquí se despejó esta cantidad pivotal que yo estoy proponiendo. Si a X barra le resto su media y la divido entre la raíz de su varianza, acuérdense que estoy suponiendo sigma cero conocida. Entonces, en ese momento dije, esto ya es una cantidad pivotal, ¿para quién? Para mu. Es una cantidad pivotal para mu, porque estoy suponiendo que la sigma cuadrada es conocida, esta cosa es conocida, entonces este numerito es conocido, el sigma cero es conocido. Entonces cumplo con las condiciones de ser una cantidad pivotal porque dijimos que debe de depender de la muestra, ahí está la muestra, ahí está X barra, debe de depender del parámetro desconocido al que le quiero construir el intervalo de confianza y solo puede depender de ese desconocido, lo demás tiene que ser conocido, en este caso la varianza la estoy suponiendo conocida en este ejemplo, y entonces yo sé por propiedades de la normal que si le resto la media y la divido entre la raíz de su varianza, yo puedo concluir que esto en efecto es una cantidad pivotal porque Q de X, que depende de mu, en efecto sigue una distribución completamente conocida, normal 0,1. Y habíamos dicho que el truco de construir intervalos de confianza siempre es encontrar dos numeritos que encierren a la cantidad pivotal, ¿verdad? Dos numeritos que encierren a la cantidad pivotal con una probabilidad conocida. Aquí es donde toma relevancia que la cantidad pivotal tenga una distribución conocida. ¿Por qué? Porque entonces si la Q tiene una distribución conocida, que es una normal 0,1, yo puedo encontrar estos numeritos A y B que cumplan con esta probabilidad. En el caso de la normal hay muchos números, hay una infinidad de números que cumplen con que eso me dé probabilidad 1 menos alfa, ¿no? Si yo me imagino aquí a la normal 0,1, la voy a tratar de dibujar un poquito lo mejor que pueda. Ahí está la normal 0,1. A mí me están diciendo, dame dos números, A y B, los que tú quieras, A y B, dame A y B dos números, tal que el área que acumulas entre esos dos números sea 1 menos alfa. Eso es lo que me está pidiendo la teoría. Y hay muchos números que cumplen esa propiedad, hay muchísimos números, pero hay unos que en especial hacen que el intervalo sea de la menor longitud. En ese caso, el que vamos nosotros a escoger por conveniencia en nuestra teoría es encontrar precisamente el cuantil en donde yo acumule alfa medios de probabilidad acá, y de esa forma yo voy a dejar 1 menos alfa de probabilidad en medio. Como la normal 0,1 está centrada en 0, pues resulta que este numerito B, pues yo lo puedo encontrar como el cuantil 1 menos alfa medios de una normal. Eso lo sé porque pues entonces este numerito que está aquí, si yo aquí quiero dejar alfa medios de probabilidad, entonces el valor B sería el cuantil 1 menos alfa medios de la normal 0,1, que yo lo puedo ir a encontrar en R o en tablas porque la normal 0,1 está completamente definida. Vean por qué es importante tener un modelo o que la cantidad pivotal tenga una distribución completamente conocida. Gracias a eso yo puedo encontrar cuantiles de la distribución normal 0,1 porque es completamente conocida, y sí puedo proponerte quién debería de ser B y quién debería de ser A, de tal manera que la cantidad pivotal quede entre estos dos números, ¿verdad? Yo les había dicho en la última clase que nos habíamos visto que entonces por simetría, dado que aquí está el 0, si B es el cuantil 1 menos alfa, el A es el cuantil menos el cuantil 1 menos alfa medios. Eso también lo habíamos visto. Ahí, no sé, pero ahí está el 1 menos alfa medios. Y entonces yo les dije que entonces algo que yo puedo hacer es definir a como el menos cuantil 1 menos alfa medios, menor o igual, cantidad pivotal menor o igual B, que es el cuantil 1 menos alfa medios. Acuérdense que esa es la notación que utilizamos mucho en estadística. Z de la normal 0,1 y entre paréntesis pongo el cuantil, en donde estoy acumulando la probabilidad que yo quiero. En este caso sería 1 menos alfa medios.
¿Para qué? Para que yo deje entre estos dos numeritos A y B, que ya los bauticé como menos cuantil y más el cuantil, esto va a tener probabilidad 1 menos alfa. ¿Por de qué? Por construcción. Esto es por construcción, porque yo encontré los dos numeritos que encierran a la normal 0,1, que es esta que está aquí, con una probabilidad 1 menos alfa. Y ya, básicamente yo lo que les decía en la última clase es que se hace lo que llamamos pivotear o despejar al parámetro desconocido al que le quiero construir su intervalo de confianza, que en este caso es a la mu, ¿no? Aquí estaría sigma cuadrada, sigma entre raíz de n, y con la raíz. Aquí sería cuantil 1 menos alfa medios de 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Y de aquí yo les dije, pues ya lo único que ustedes tienen que hacer es lo que llamamos el despeje o pivoteo para dejar o encerrar al parámetro desconocido en el centro de la probabilidad. Eso ya no los voy a aburrir en hacer ese despeje porque ya lo habíamos hecho en la última clase, pero gracias a eso yo puedo llegar a concluir que entonces quedaríamos como, déjenme acuerdo, era x barra menos cuantil o menos alfa medios sigma 0 raíz de n menor o igual, este despeje ya lo habíamos hecho, por eso no lo estoy volviendo a hacer, x barra más cuantil 1 menos alfa medios sigma 0 raíz de n, y esto tiene probabilidad 1 menos alfa. Este es el famoso despeje o pivoteo, ¿no? Una vez que tengo la cantidad pivotal aquí encerrada, despejo al parámetro al que le quiero construir su intervalo de confianza, en este caso a la mu, y de esa forma aparecen lo que yo llamo las estadísticas. Esta sería la L de X y esta sería la U de X. Estos de aquí, lo que está en verdecito, sí son estadísticas. ¿Por qué? Porque dependen de la muestra y todo lo demás es completamente conocido. Entonces, gracias a la cantidad pivotal, he construido dos estadísticas que cubren al parámetro con una probabilidad no menos alfa, ¿no? Entonces, yo regreso y digo que mi intervalo entonces de confianza, ya cuando la muestra sea observada, yo le voy a pedir a la persona que recabe la muestra que me calcule este numerito, que calcule x barra y le sume 1 menos alfa medios, calcule estos dos números, raíz de n, y este es al que yo le voy a llamar el intervalo de confianza, al 1 menos alfa por 100% de confianza. Si yo lo hago al 95% de confianza, pues entonces alfa vale 5% y entonces aquí ustedes estarían buscando el cuantil 0.975. ¿No? Porque ustedes lo quieren al 95%, entonces 1 menos alfa medio sería 1 menos 0.025, que sería el cuantil 0.975, que más o menos es 1.96 en el caso de la normal, 0.1, más o menos. Entonces, esto es lo que yo llamo el intervalo de confianza para la media del modelo normal, suponiendo que la varianza es conocida. Suponiendo varianza conocida, yo puedo concluir que este sería el intervalo de confianza al 95%, entonces hay que poner alfa igual a 0.5, entonces 1 menos alfa sería 95, 0.05, perdón, entonces sería 95%, y entonces de esa forma, cuando llegue la muestra, yo voy a poder construir estos intervalos y regresar con la persona y decir al investigador o con mi jefe y decir, este es un intervalo que confío cubre al parámetro desconocido, ¿verdad? No puedo decir probabilidad aquí, yo digo confío que este intervalo cubre al parámetro con un 95% de confianza, ¿verdad? No puedo decir probabilidad, ya saben por qué, porque no son variables aleatorias en el momento que se observa la muestra. Y de aquí yo había sacado algo interesante, les dije, miren aquí, si ustedes se dan cuenta esto, si ustedes sacan la longitud del intervalo de confianza, vamos a llamarle L, lo que ustedes deberían de sacar es la resta entre el límite superior del intervalo, sería este es el límite inferior, le resto el límite inferior, ese sería la longitud del intervalo de confianza, esa sería la longitud, y lo primero que yo noto es que se nos van
las X barras, ¿ah? Se nos van las X barras, y entonces muy interesante que aquí nos queda una longitud fija, ¿no? Nos queda 2 veces el cuantil 1 menos alfa medios, sigma 0, raíz de n. Esa sería la longitud de tu intervalo, del intervalo de confianza para la media, cuando supones varianza conocida. Y de aquí yo lo que debo de reconocer es que qué pasa cuando n tiende a infinito, pues que esto se va a cero, ¿verdad? Porque aquí tengo el raíz de n. Eso está interesante, me está diciendo que conforme recibo más muestra, mi longitud del intervalo empieza a hacerse más pequeña. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque si yo tengo más información sobre el modelo, pues quiere decir que mi error o mi confianza, o más bien dicho, la longitud del intervalo debería de ser cada vez más pequeño. Y en efecto, aquí lo estoy corroborando, que cuando la muestra empieza a crecer, la longitud de mi intervalo empieza a ser cada vez más pequeño. Algo que también nos gusta mucho trabajar con esta ecuación a la que acabamos de llegar es jugar con la famosa pregunta del tamaño de muestra requerido, porque lo que les está diciendo aquí es que dada la n, ustedes obtienen una longitud del intervalo, es lo que yo les estoy diciendo. Si tú me das una muestra de tamaño 100, yo te puedo regresar una longitud del intervalo de tal distancia, ¿no? Tal tamaño. Si te doy una muestra de tamaño 1000, pues yo puedo calcular la nueva longitud del intervalo con esta formulita. Lo interesante es que también me puedo ir al revés. Si yo te doy la longitud que quiero, puedo encontrar cuál es la n que requiero para tener esa longitud en el intervalo, ¿no? Lo que está pasando, habíamos dicho que si ustedes revisan el intervalo de confianza, el X barra queda en el centro, que es nuestro mejor estimador hacia la media. Acuérdense que de hecho es el estimador insesgado de mínima varianza en el modelo normal. Lo que está haciendo el intervalo de confianza es centrarse en X barra y abrirse, ¿verdad? Abre para acá cierta distancia y abre para acá cierta distancia. ¿Cuál distancia? Pues precisamente esta, ¿no? El Z1 menos alfa medio, sigma 0, entre n. De hecho, aquí me faltó una raíz de n. Me hicieron aquí una raíz de n. Este, eh, lo que los estoy tratando de decir aquí es que imagínense que yo les planteo el problema al revés. O sea, lo lógico es, dada una n, yo sé la longitud del intervalo de confianza, la famosa L que está aquí. Pero puedo hacerlo al revés. Yo les puedo decir, oye, mira, quiero estimar a la media y quiero que el intervalo de confianza tenga una longitud de 2. Imagínense que la media es están muestreando la estatura de los mexicanos mayores de 18 años. Vamos a suponer que sigue una distribución normal. Y a mí me gustaría estimar la media de ese modelo. Me gustaría construir un intervalo de confianza para la estatura promedio, la estatura media del mexicano mayor de 18 años. Ejemplo. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que el intervalo de confianza tuviera una longitud de más o menos 2 centímetros. O sea, más bien dicho, que una longitud de 2 centímetros. Imagínense que yo les pido eso. Construyeme cuál es la muestra que yo requiero para que mi intervalo de confianza tenga una longitud de 2 centímetros. Imagínense eso, que yo quiero estimar a la media de este ejemplo con un intervalo que tenga 2 centímetros de longitud. ¿Por qué? Pues porque quiero tener poco error, ¿no? Que de hecho eso surge otro concepto. En el momento que yo defino mi intervalo de confianza por medio de esta fórmula, yo de esta forma puedo también definir, pues me puedo equivocar realmente una distancia d, y a este le voy a llamar d. Pues este es el máximo error que puedo cometer, ¿no? En este intervalo que acabo de construir. Aquí otra unidad d, que sería de forma simétrica, en este caso es simétrico el asunto, ¿no? Porque x barra queda en el centro. Entonces, d muchas veces se le conoce como el error máximo permitido, a d. D le vamos a llamar el error máximo permitido. Y si ustedes se dan cuenta, si yo permito una longitud de 2 centímetros, entonces se está traduciendo a que D es igual a 1 centímetro. Porque acuérdense, si la longitud es 2 centímetros, entonces D tendría que ser 1 centímetro, que es el máximo error que puedo cometer tanto para arriba como para abajo. Y entonces de ahí sale,
Gracias a esta ecuación que yo le voy a poner la ecuación número 1, esta ecuación que está aquí, ustedes van a poder encontrar el tamaño de muestra para cometer el error que ustedes quieren dejar fijo. Eso es muy común en muestreo. Es muy común que les digan, mira, yo quiero estimar la media con un error de 1 centímetro, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, si tú quieres un error de 1 centímetro, por ejemplo, entonces la pregunta es, ¿cuál es la muestra que requieres? Lo primero que debo de reconocer es que 2 veces d es igual a la longitud del intervalo. Eso es lo que está diciendo esto que está aquí. Pero la longitud del intervalo, según lo que nos salió en esta ecuación, es 2 veces el cuantil 1 menos alfa medios sigma 0 raíz de n, ¿verdad? Entonces de aquí yo ya puedo despejar el tamaño de muestra, porque tú me vas a dar el error que quieres cometer, que es la d, y se quiere saber cuál es la n, pues la puedo despejar. Lo primero que yo veo es que este 2 se va a ir con este 2, y entonces me queda que d es igual al cuantil 1 menos alfa medios sigma 0 raíz de n. Y si yo sigo haciendo los despejes pertinentes aquí, no me deja mover el chat, lo voy a hacer tantito. Si yo sigo haciendo los despejes, ustedes se dan cuenta que daría raíz de n es igual a z 1 menos alfa medios sigma 0 entre d, ¿verdad? Pasé y pasé dividiendo. Y entonces la n sería z cuadrada, cuantil 1 menos alfa medios, sigma 0 cuadrada entre d cuadrada. Esto es la gran fórmula que se tiene que aprender de memoria, porque esto es lo que les puede servir muchísimo. Lo que les está diciendo esta fórmula es una maravilla. Les está diciendo, a ver, ¿cuál es el máximo error que quieres cometer en estimar a la media del normal? ¿Quieres que cometas un error de 1 unidad? Entonces, de vale 1, necesitas saber la variabilidad de la muestra, de la población a la que tú estás muestreando, y esto pues es la confianza, ¿no? ¿Cómo se llama? El cuantil de una normal, ¿no? Evidentemente, lo que te está diciendo aquí es algo muy interesante. Si tú quieres cometer un error muy pequeñito, vas a tener que subir la n, porque si la d la empiezas a tender a 0, pues entonces la n empieza a crecer. Suena lógico. Si tú me pides que el error o el máximo error permitido sea de 0.000001, pues cuando yo llegue acá, aquí la sustitución d va a valer 0.0001, y eso va a hacer que la n sea muy grande, ¿verdad? Otra cosa interesante, el tamaño de muestra depende de la variabilidad, dependen de la sigma 0 cuadrada, que en este ejemplo la estoy suponiendo conocida. Y también suena lógico lo que nos está saliendo. Si en el modelo normal de donde yo estoy extrayendo la muestra hay mucha variabilidad, pues lo que me está diciendo es que voy a requerir una muestra más grande para poder cumplir lo que tú me estás pidiendo. Entonces, lo que dice esta fórmula es muy bonito. Dice, el tamaño de muestra es inversamente proporcional al error que quieres cometer, pero directamente proporcional a la variabilidad de la población a la que estás muestreando. Y algo que suena interesante también es la confianza, porque también dices, a ver, ¿quieres construir el intervalo al 99,9999% de confianza? Entonces, eso hace que este cuantil se empiece a ir también a hacerse grande, ¿no? Porque acuérdense, es el cuantil 1 menos alfa medios. Si ustedes quieren una confianza muy grande, acuérdense que el cuantil 1 menos alfa medios de la normal es cuánta área quieres dejar de este lado. Este es el alfa medios. Este es el cuantil 1 menos alfa medios. Si tú quieres una confianza muy grande, vas a tener que bajar el alfa medios muy chiquitito, 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 y eso hace que el cuantil se desplace mucho hacia la derecha. Y si se desplaza mucho a la derecha, pues se hace muy grandota. Pues también eso impacta en el tamaño de muestra. Muy interesante la fórmula a la que llegamos, ¿eh? Es una fórmula muy utilizada en la práctica, ¿no? Para estimar la media de un modelo normal, cuál es la muestra que requiero. Entonces, para que yo te pueda decir, necesito 3 ingredientes para poder responder el tamaño de muestra. Es interesante. Si tú me estás pidiendo a mí como el estadístico, dime cuál es el tamaño de muestra que requiero para estimar a la media, yo necesito que me digas dos cosas.
Primero, ¿cuál es el máximo error que quieres cometer? Es decir, dame la D, que de cierta forma me estás dando la longitud del intervalo que quieres. Dime con qué confianza quieres que pase ese error o que cubra ese error. Entonces, si quieres una confianza muy alta, te voy a castigar porque el cuantil también se va a hacer grande. Pero si es una confianza pequeña, el cuantil se va a hacer pequeño y eso va a beneficiar a la muestra. Es el segundo ingrediente. Y el tercer ingrediente es, necesito que me digas la variabilidad de la población de donde vas a extraer la muestra. Y esto nos lleva en un conflicto muy importante, porque en este ejemplo teórico, yo estoy suponiendo que la varianza es conocida. ¿Ustedes creen que eso va a pasar en la vida real? Que en la vida real nos van a decir, mira, tengo este modelo normal, quiero estimar la media y la varianza es 10. La verdad es que eso nunca va a pasar. En la práctica nunca va a pasar que ustedes van a conocer la varianza de la población. Eso es un mito, nunca va a pasar en la vida real. Es muy raro donde llega a ocurrir esa configuración en un problema real. Entonces estamos en un problemón, si ustedes se dan cuenta, porque yo te estoy diciendo que para que te pueda construir el tamaño de muestra que requieres para estimar a la media, esta fórmula me dice que me necesitas dar la varianza de la población. Pero si no conoces la varianza de la población, ¿cómo quieres que te dé el tamaño de muestra? ¿Ya vieron el problema al que estamos llegando? Esta fórmula requiere conocer a la varianza. Si no me das la varianza de la población, yo no te puedo encontrar el tamaño de muestra. Evidentemente me tienes que dar una confianza, es decir, me tienes que dar un alfa y me tienes que dar un error. Estas dos son de cajón, esas sí me las tienes que dar. Pero la fórmula a la que yo estoy llegando requiere también la varianza de la población. ¿Y cómo vas a saber la varianza de la población si es desconocida? Eso es lo que realmente va a pasar, ¿no? Ustedes se van a enfrentar a un problema, no van a saber la varianza de la población, y entonces, ¿cómo quieres que te dé el tamaño de muestra para estimar a la media si no conoces la varianza de la población? Y eso es algo que se van a enfrentar ustedes en muestreo. Cuando ustedes lleven muestreo, van a ver que todas las fórmulas para determinar el tamaño de muestra requerido siempre va a estar en función de la varianza de la población y tiene toda la lógica del mundo. Si hay mucha varianza en la población, requiero más muestra. Eso es algo lógico. Si hay mucha variabilidad en la población, yo necesito que me des más muestra para poder cumplir los requisitos que me estás pidiendo. Entonces, cómo le hacen los muestristas o los que estudian muestreo para determinar el tamaño de muestra si no conocen la varianza? ¿Vieron el problema? La solución es un poco, ¿cómo decirlo? Tramposa, la solución a este problema, eh, porque lo que se pide es una muestra piloto. Son dos caminos. Una es buscar a un experto que conozca el fenómeno aleatorio al que estamos trabajando y que nos diga él, mira, yo estimo que la varianza más o menos está así, ¿no? O sea, que alguien nos dé información externa y nos diga por dónde está la varianza del problema, de la población. Esa es una forma. La otra cosa es que pues, a lo mejor no existe ese experto que conoce el fenómeno aleatorio y entonces tendríamos que recurrir a lo que en muestreo se le conoce como muestreo piloto. El muestreo piloto no es más que una muestra de lo que alcance, ¿no? De lo que pueda sacar, pero necesitas lo que llamamos una muestra piloto para muestreo piloto, ¿le conocen así? El muestreo piloto no es más que un muestreo inicial. ¿De qué tamaño? Del que te alcance, de lo que se pueda. Dame al menos 3 observaciones del fenómeno aleatorio y con eso yo ya más o menos te puedo estimar cuánto vale la varianza de la población. Evidentemente puede tener mucho error, ¿no? Pero lo que se hace es eso, un muestreo piloto. Con ese muestreo piloto se estima la varianza y una vez que tienes la varianza, ahora sí, estimas el tamaño de muestra para estimar a la media, ¿no? Que requieres para estimar a la media con una confianza y con un error dado. Es un poco tramposo cómo lo resolvemos, pero es la única solución a la que podemos llegar. Dame
una idea de cuál es la varianza de la población. ¿No tienes idea de cuál es la varianza de la población? Dame al menos una muestra pequeñita de lo que alcance para que yo me dé una idea de la varianza. Una vez que tengo una idea de la varianza de la población, con la confianza y el error que quieres cometer, ahora sí regreso contigo y te puedo decir, ¿sabes qué? Necesitas una muestra de tamaño 200 para poder estimar a la media con una confianza del 95% con un máximo error de 1 centímetro. Ejemplo, ¿no? Ya puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque llevé a cabo un muestreo piloto para entender a la variabilidad de la población, la enchufo aquí, el error y la confianza tú me la das y yo puedo regresarte el tamaño de muestra que requieres. Esa es la forma en cómo solucionamos nuestros problemas del tamaño de muestra. Ahora, yo llevo muchos años trabajando en esta parte de muestreos, haciendo este tipo de análisis, y les voy a ser sinceros, las fórmulas a las que llegamos, si ustedes llevan muestreo, van a ver que las fórmulas a las que llegan para encontrar el tamaño de muestra son muy bonitas, son así apantallantes, ¿eh? Son unas formulotas así que te quedas así impresionado de cómo es la fórmula para encontrar el tamaño de muestra. Y caen siempre en el mismo problema, el tamaño de muestra está en función a la varianza. Entonces caes en el problema del muestreo piloto. Lo que yo les quiero comentar es que esas fórmulas son muy bonitas, son muy padres y teóricamente interesantes. En la práctica, la verdad es que la muestra la determina no el estadístico, no el investigador, sino el financiero, el que tiene el dinero, el que va a buscar esa muestra, el que va a financiar la muestra. El financiero les va a decir, pues yo solo tengo 1,000 pesos y con eso haz lo que tengas que hacer. Entonces realmente el tamaño de muestra lo determina el financiero, porque es el que nos dice cuánto dinero tiene y con eso nosotros podemos decir, ah, mira, pues te alcanza para una muestra de tamaño tal y lo que hacemos es responder cuál sería el error que tendría esa muestra. Es decir, lo resolvemos al revés, al final el tamaño lo determina el financiero y nosotros simplemente decimos, perfecto, con ese dinero te alcanza para una muestra de tamaño 100 y con una muestra de tamaño 100 lo que yo estimo es que vas a tener un error del 4%. Oye, no, que está muy alto, pues entonces dame más dinero para que yo te pueda reducir el error de 4 al 1%, pues necesito que me des 2,000 pesos, no me des 1,000 pesos, ¿no? Ya entonces es donde empieza el estira y afloja, ¿no? Pues yo muchas veces lo que les hago es una gráfica, eso les gusta porque yo les doy acá una gráfica que dice error, aquí dice la N, y por lo general esta gráfica va así, ¿no? Así. Se puede hacer es graficar la N contra la D, ¿no? Dejando evidentemente fijas la confianza y la variabilidad. Ustedes pueden graficar algo así, y entonces el financiero va a decir, pues me alcanza para esto, yo le regreso, pues este es tu error. Oye, que es muy alto. Ah, bueno, pues entonces necesito una muestra acá para que lo bajes por acá. Y entonces ahí es donde con esta gráfica se determina cuál es el tamaño de muestra que requieren, ¿no? Grafican esta función, n contra error, y de esa forma hacen la negociación de cuál es el tamaño de muestra que van a requerir. ¿De acuerdo? Es una forma, ¿eh? No es la única, pero así es como nosotros atacamos estos problemas, ¿no? Todo esto es muy padre, todo esto es muy bonito, pero antes de avanzar a la siguiente tema, vean la configuración a la que llegamos en nuestro intervalo de confianza. Lo voy a escribir de este lado. Si ustedes se dan cuenta, este intervalo lo puedo escribir como estimación de la media, porque acuérdense que X barra es la estimación de la media, menos cuantil 1 menos alfa medios, y este numerito que voy a escribir le voy a llamar de una manera interesante. Este numerito que estoy poniendo en una nubecita, bueno, esto sería igual a, si sigo la misma idea, sería mu más cuantil 1 menos alfa medios, y este numerito vuelve a salir, ¿verdad? Este numerito mágico, tiene un nombre en estadística, este numerito, que voy a poner en una nubecita blanca. Ahí. Este numerito
sigma 0 raíz de n tiene una interpretación muy interesante en estadística. Si ustedes se regresan un poquito aquí, vean que el estimador que yo estoy utilizando, que es x barra, es el que tiene la distribución mu sigma cuadrada entre n. Si yo les pregunto cuál es la varianza de su estimador, ustedes ya tienen la respuesta. La varianza del estimador es sigma cuadrado entre n. ¿Ok? Y yo siempre les he dicho, la varianza de un estimador juega un papel importante en el error que vas a tener en tu estimación. Si el estimador tiene mucha variabilidad, tiene una varianza muy grande, esta es la distribución de mu, ¿no? Mu es una variable aleatoria. Si yo veo que tiene mucha variabilidad el estimador, evidentemente voy a tener mucho error que se transforma o que se refleja en un intervalo de confianza muy grande. ¿Ok? Luego entonces, la varianza del estimador juega un papel importante en nuestra teoría de intervalos de confianza. Si ustedes regresan a nuestro intervalo de confianza, no nos quedó el sigma cuadrada entre n, nos quedó sigma entre raíz de n. Pero ¿quién sería la raíz de la varianza entonces? ¿Qué es la raíz de la varianza? Si ustedes le sacan la raíz de la varianza del estimador, llegarían a precisamente sigma raíz de n, que es lo que nos salió, en nuestro intervalo de confianza, este numerito. Esto a nosotros lo conocemos como la desviación estándar. ¿Se acuerdan que cuando yo le saco la raíz a una varianza, aparece lo que nosotros denominamos la desviación estándar? La raíz de la varianza es lo que llamamos la desviación STD, desviación estándar. La desviación estándar de una variable aleatoria es la raíz de su varianza. En estadística, este es un concepto que usamos mucho en estadística, a la raíz de la varianza del estimador no le vamos a llamar desviación estándar, le vamos a llamar error estándar. Error estándar. Muchos paquetes van a escribirlo como ERR-STD. El error estándar de un estimador, acuérdenselo, es pregunta de examen. El error estándar de un estimador no es más que su desviación estándar, que no es más que la raíz de la varianza del estimador. El error estándar entonces es una métrica estandarizada porque le sacamos la raíz. Bueno, me refiero a que ya no está en términos cuadráticos, por eso sacamos raíz, por eso es desviación estándar. Pero es una métrica de qué tan variable es mi estimador. Evidentemente, a mí me gustaría tener estimadores con error estándar pequeño, porque si el estimador tiene un error estándar pequeño, ¿eso a qué se traduce? Un error estándar pequeño se traduce a que el estimador tiene poca varianza. Y su estimador tiene poca varianza y insesgado, lo que les está diciendo es que su estimador es muy bueno. Entonces, el error estándar de un estimador es muy importante. De hecho, es tan importante que en el intervalo de confianza aparece el error estándar del estimador. Si yo rebautizo lo que les acabo de mostrar, quedaría como estimación puntual, cuantil de la distribución normal, error estándar del estimador, coma, esa sería como la fórmula que nos está saliendo el intervalo de confianza. Estimador puntual más cuantil de la normal por error estándar, STD, del estimador. Esta es una fórmula que en general va a aplicar para cualquier tipo de estimador. Casi siempre vamos a llegar a esta fórmula. Vamos a llegar a estimación puntual, este es el estimador puntual. Va a venir un cuantil, que por lo general va a ser el de la normal, y lo más importante, el error estándar del estimador. Si el estimador tiene un error estándar grande, el intervalo de confianza se va a hacer grande. Si el error estándar del estimador es pequeño, el intervalo se va a hacer pequeño.
Entonces, esto es algo que es muy importante en el curso, acordarse qué es el error estándar de un estimador. El error estándar de un estimador es la raíz de la varianza del estimador, ¿de acuerdo? Los paquetes estadísticos, cuando van a hacer las estimaciones, por lo general van a traernos el error estándar. Nos van a traer las dos cosas. Van a ver que R y Python lo que hacen cuando hacen estimaciones siempre van a arrojar dos números. Van a arrojar la estimación puntual, nos van a dar el mu gorrito o el teta gorrito, pero nos van a dar también algo que le van a llamar RSTD, que es el error estándar, que nos va a decir la varianza del estimador. Eso es lo que nos va a dar bueno, en este caso sería la mu. Es lo que nos van a dar los paquetes estadísticos. Nos van a dar estos dos números, la estimación puntual y su error estándar. ¿No? Nos van a dar estos dos numeritos. Y con esos dos numeritos, si se dan cuenta, yo podría construir un intervalo de confianza, porque si se dan cuenta es estimación puntual, el cuantil de la normal 0,1, pero aquí va incrustado el error estándar del estimador. En la práctica, este ejemplo está muy bonito porque la varianza es conocida, ¿eh? Todo esto es porque la varianza es conocida. Acuérdense que estoy suponiendo varianza conocida. Por eso el error estándar lo puedo conocer muy fácilmente. Imagínense que ahora les cambio la jugada y les voy a dar una muestra aleatoria, pero ¿qué creen que les voy a decir? La sigma cuadrada es desconocida. Esta es desconocida. Eso implica muchas cosas, eso nos viene a tirar mucha teoría que yo las acabo de mencionar, porque todo esto funciona cuando la varianza es conocida, pero ahorita les estoy diciendo, ¿qué creen? Ahora les voy a dar la muestra, pero la varianza es desconocida. Eso es un tema, y eso es lo que va a pasar en la vida real, que no vamos a conocer la varianza. ¿Cuál sería el error estándar de X bar? Primero, el estimador puntual de la media, yo ya sé que es X bar. Y a mí me dijeron que el error estándar, el profesor me dijo, que es la raíz de la varianza del estimador. Si yo hago las cuentas, esto me quedaría la raíz de sigma cuadrada entre n, porque acuérdense que la varianza de X barra es sigma cuadrada entre n. Y entonces yo concluiría que el error estándar sería sigma raíz de n. Y oh sorpresa, el error estándar estaría en función a algo desconocido, porque la sigma cuadrada es desconocida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el error estándar está en función de algo desconocido y yo necesito calcular el error estándar de mi estimador, ¿cómo voy a calcular el error estándar de mi estimador si está en función de algo desconocido? Eso es algo que va a pasar comúnmente. El error estándar, al ser la raíz de la varianza de un estimador, lo más seguro es que el error estándar esté en función de cosas desconocidas o de parámetros desconocidos. Luego entonces, lo que hacen los paquetes estadísticos y lo que hacemos nosotros es estimar al error estándar. ¿Cómo? Pues estimando al parámetro desconocido. Entonces, en la práctica, en lo que ya es la vida real, el error estándar no es más que la estimación de la raíz de la varianza del estimador. Vean cómo le estoy diciendo, ¿eh? El error estándar es la estimación de la raíz de la varianza del estimador. ¿Por qué la estimación? Porque sigma cuadrada es desconocida. Entonces la tengo que estimar. ¿Y cómo la estimas? Pues por máxima verosimilitud, ¿no? Tienes ahí formas de calcular a sigma cuadrada. Entonces la enchufas y esa va a ser tu estimación del error estándar. Entonces, los paquetes estadísticos R y Python nos van a dar la estimación puntual y nos van a dar la estimación del error estándar. ¿Y cómo la van a hacer? Pues enchufando el estimador máximo verosímil, la forma en que lo van a hacer, dentro del error estándar. ¿Y qué es el error estándar? La raíz de la varianza de esto. ¿Vieron? Entonces es muy importante que se acuerden de esos conceptos. Error estándar es fundamental en toda la teoría estadística. No se les vaya a olvidar qué es el error estándar. El error estándar es la desviación estándar del estimador, que es la raíz de la varianza del estimador, que como es desconocida, la estimamos, ¿no? Le ponemos un gorrito
por medio de una estimación máxima verosímil, y entonces el error estándar es más que la estimación de la raíz de la varianza del estimado, ¿de acuerdo? Entonces ya nada más para terminar la clase, sí, me quedan 10 minutos. ¿Qué pasa en este caso? Que la varianza es desconocida. Ya tenemos un problemón, ¿eh? Porque si yo les propongo la misma estadística de la misma cantidad pivotal, miren, esto que está aquí, sí, se distribuye normal 0,1. Esto sigue siendo válido, ¿eh? Sí, vean que no hay nada de extraño en esto, porque X barra siempre se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Esto es normal. Si le resto la media y lo divido entre la raíz de su varianza, aparece la normal 0,1. Eso es de ley, eso siempre pasa. La pregunta que yo les hago en este momento, ¿esto es cantidad pivotal para mu? Veamos la definición. ¿Tiene que depender de la muestra? Sí, aquí está la muestra. Ya llevamos una parte. Depende de la muestra. ¿Tiene que depender del parámetro desconocido al que le quiero construir el intervalo de confianza? Sí, depende de mu. Pero aquí está el problema. Depende de otra cantidad que también es desconocida, que es sigma. Y eso ya con ese simple hecho, esto ya no es cantidad pivotal para mu. No es cantidad pivotal. ¿Por qué no es cantidad pivotal? Porque depende de dos cosas desconocidas, tanto de mu como de sigma. Para hacer cantidad pivotal, acuérdense que solo puede depender de mu y no depender de otras cosas desconocidas. Luego entonces la sigma que está aquí, como también es desconocida, esto nos concluye que esto que yo utilicé en el ejercicio anterior ya no me sirve como cantidad pivotal para mu. Y entonces tengo que buscar otra forma de deshacerme de esta sigma que está aquí, porque esta sigma es la que echó a perder toda mi teoría. Esto hace que esto no sea una cantidad pivotal. Como no es cantidad pivotal, no puedo continuar por este camino para construir un intervalo de confianza para la mu cuando la varianza es desconocida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues recordar un teorema que vimos al inicio de la clase, del semestre. Veamos si se acuerdan. Sea Z, que se distribuye normal 0,1, sea W, que se distribuye G cuadrada con K grados de libertad, independientes. ¿Alguien se acuerda cómo se distribuye la normal 0,1 dividido entre la raíz cuadrada de una G cuadrada entre sus grados de libertad? ¿Alguien se acuerda que ustedes resolvieron o que yo resolví? Ya no me acuerdo, creo que sí lo resolví en clase, que esto se distribuye como una ¿qué? T-student con K grados de libertad. Este es un teorema que yo ya demostré, nos costó mucho trabajo demostrar esto. Acuérdense que utilizamos el jacobiano, usamos teorema de cambio de variable, utilizando cálculo 4, ¿verdad? Y sacamos el jacobiano, y luego marginalizamos y logramos demostrar que en efecto una normal 0,1 entre la raíz cuadrada de una G cuadrada entre sus grados de libertad obtiene una T-student. Pues gracias a este teorema yo voy a poder resolver este problema que tengo a la sigma aquí metida. A ver, ¿cómo lo voy a resolver? De entrada yo ya tengo una normal 0,1 aquí metida. Me falta una G cuadrada para poderla aplicar, para poder aplicar el teorema que está aquí abajo. Pero ustedes acordarán que hay una G cuadrada que descubrimos utilizando el teorema de Cochrane. Espero que se acuerden de todo esto. Ya pasó mucho tiempo, pero espero que se acuerden. Pero espero que se acuerden que yo les demostré que esto se distribuye G cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Esto fue gracias al teorema de Cochrane. Gracias al teorema de Cochrane nosotros podemos saber, o sea, sabemos, esto es teorema, esto es exacto. O sea, no hay esa aproximación ni nada por el estilo. Yo sé que si usted muestreas de un modelo normal, esto se distribuye G cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Vean como que ya tengo los dos ingredientes que requiere el teorema de la T-student. Los dos ingredientes que requiere T-student es una normal 0,1 y una G cuadrada. Pues, ¿qué crees? Ya tengo una normal 0,1 aquí
y tengo una G cuadrada. ¿Qué pasa si aplico el teorema que nosotros vimos al inicio del semestre y saco la test student? A ver qué nos sale. Si yo aplico el teorema que está aquí, dice, agarra la normal 0,1. Ok, la normal 0,1 es x barra menos mu entre sigma raíz de n. Esa es la normal 0,1. La voy a dividir entre la raíz cuadrada de una g cuadrada, ahí va la g cuadrada, entre sus grados, la g cuadrada entre sus grados de libertad, que es n-1. El teorema que demostramos al inicio del semestre dice, esto es una t-student con n-1 grado de libertad. ¿Y qué gané? ¿Qué gané con este cociente? Esta sigma se va a ir con esta sigma. ¿Qué era lo que me estaba dando problemas para construir una cantidad pivotal? Si yo sigo haciendo el análisis, aquí me quedaría x barra menos mu dividida, y vean lo que nos quedó aquí, esto que está aquí, esto que estoy poniendo en esta nuevecita. ¿Ya se acordaron que es suma de las x menos x barra al cuadrado entre n menos 1? ¿A poco no es el estimador insesgado de la varianza? Ese es el estimador insesgado de la varianza, esto que está aquí. Entonces les quedaría estimador insesgado de la varianza entre raíz de n, y este se distribuye t-student con n menos 1, ¿verdad? Y esto que está aquí, señoras y señores, sí es cantidad pivotal, sí es cantidad pivotal para, ¿por qué? Ya lo saben, depende de mu, depende de la muestra, aquí también está metida la muestra, y todo lo demás es conocido. Y lo más bonito, la distribución es completamente conocida, es una t-student con n-1. Entonces vean cómo solucionamos muy elegantemente el problema, de una forma muy elegante. En el momento que desconozco a la varianza, esta cantidad pivotal no me sirve, pero gracias a esta G cuadrada y al teorema de Cochrane que demostramos, que aparte nos garantizan la independencia entre estas dos, porque es importante tener independencia. Cochrane también nos ayuda a demostrar la independencia entre x barra y esta cantidad. Por eso, yo les puedo asegurar que cuando agarro la normal 0,1 y la divido entre la raíz de la varianza, de la raíz de una g cuadrada entre sus grados de libertad, obtengo la t-student con n-1 grados de libertad. ¿Qué gané con eso? Me deshice del problema de la sigma cuadrada. Desaparece la sigma cuadrada, aparece su estimación insesgada y aparece una nueva cantidad pivotal. Y esta es la que nos va a ayudar a construir el intervalo de la media cuando la varianza es desconocida. ¿Okay? Entonces, la siguiente clase construimos el intervalo de confianza con esta nueva cantidad pivotal, en donde ahora la varianza es desconocida. Eso es lo bonito de toda esta teoría. Pues muy importante que se vayan acordando de estos teoremas, por algo los vimos, no fue de a gratis. Y acuérdense que está el teorema de la F, el cociente de G cuadradas, que va así. Si yo tengo dos G cuadradas independientes, una con M1 grados de libertad y otra con M2 grados de libertad, aparece la distribución F, ¿verdad? Eso nos va a ayudar también en intervalos de confianza. De estos teoremitas vamos a estar usándolos a cada rato. Entonces, eso lo vemos mañana. Mañana sacamos el intervalo de confianza para la media cuando la varianza es desconocida, gracias a que ya tenemos una cantidad pivotal. ¿Bueno? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Qué tal lo vieron? ¿Sencillo? Más sencillo que máxima verosimilitud y Lehmann-Scheffé y esas cosas, yo digo, está más fácil. ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Alguna duda por ahí? ¿Ok? ¿Sí?
Bueno, pues si no hay dudas, subimos la clase al internet. José Francisco, todo bien, gracias. Si nadie tiene dudas, pues podemos salirnos. Yo le subo la clase y mañana terminamos el intervalo de confianza de la media con varianza desconocida y luego se seguiría cómo calculo un intervalo de confianza para la varianza con la media conocida y la media desconocida, por ejemplo. Y luego viene lo interesante, y cuando no muestreo del modelo normal, ¿qué voy a hacer? Ah, pues no se preocupen, los máximos verosímiles se distribuyen normales y eso nos va a ayudar. ¿Ok? Bueno, pues cuídense, estaríamos escuchando mañana, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien, cuídense.